Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 7 de abril del año en curso, donde vamos a tratar de dar respuesta a la tarea número 3 correspondiente a datos cuantitativos dentro de este caso de estudio. Acá nos indica que la directora de marketing de una importante compañía de telefonía móvil obtuvo los registros de los minutos consumidos por una muestra aleatoria de 110 abonados al plan más barato de la empresa. La siguiente tabla contiene una lista de minutos consumidos por cada abonado de la muestra durante un determinado mes. Entonces, dado este conjunto de datos, tenemos que construir la tabla de distribución de frecuencias con las columnas de la frecuencia absoluta, la frecuencia porcentual y la frecuencia angular. Una vez que tengamos esa tablita, en el inciso B tenemos que realizar el gráfico del histograma de frecuencias de X sub I versus F de X sub I, ¿no? Entonces podríamos tratar de graficar también. Posteriormente tenemos que graficar el polígono de frecuencias y finalmente las ojivas crecientes y decrecientes. Entonces si observamos, el inciso A es el que nos va a dar la directriz para los demás incisos. Entonces vamos a tratar solamente de encaminar el inciso A. Tenemos que construir la tabla de distribución de frecuencias. Para ello calculamos el rango. No olvidemos que el rango es la diferencia del dato más alto menos el dato mínimo. En este caso sería 298 menos 220 y esa diferencia nos da 78. Al ver la amplitud, entonces vemos que los datos se tienen que agrupar. Es por eso que estamos viendo la cantidad de intervalos, o perdón, sí, la cantidad de intervalos que va a tener ese determinado problema. Entonces, para ello, extraemos acá la raíz cuadrada del tamaño muestral, sería la raíz de 110, que nos da aproximadamente 10.49, redondeando, esto es exactamente 10. Luego, en función de esos dos datos anteriores, tenemos que hallar la longitud de clase o el ancho de clase, que es el cociente del rango versus o entre el número de intervalos, ¿no? Entonces, 78 dividido entre 10 es 7.8, el cual lo vamos a redondear en 8. Entonces, recordemos acá que tenemos que empezar en un número redondo. En este caso coincide, ¿no?, el valor mínimo con el número redondo. Entonces vamos a cerrar acá, ¿no?, y dejarlo abierto en el otro extremo. Entonces, realizado esa estructura, entonces todos los renglones van a tener esa construcción. Y tenemos que ir haciendo el conteo, ¿no?, de aquellos abonados que consumen entre 220 minutos y 227 minutos o a lo sumo 228 minutos. Entonces, en este caso hay 5 abonados y así sucesivamente vamos a tratar de determinar el conteo dentro de cada uno de los intervalos de clase definidos dentro de esta tabla de distribución de frecuencias. Una vez realizado el conteo, tenemos que corroborar que sumen el tamaño muestral. En este caso es 110. Y posteriormente hacemos ya el cálculo de las columnas de la frecuencia porcentual, cuya fórmula sería 5 dividido entre 110 por el 100%, que nos va a dar 4.54% en esta primera, la primera frecuencia porcentual. La segunda de igual forma, ¿no?, sería 4 dividido entre 110 por el 100%, que nos da un valor de 3.63%. La misma estrategia lo utilizamos para la frecuencia angular. La primera frecuencia angular será pues 5 dividido entre 110 por 360 grados. Entonces acá nos dará un valor de 16.36. Entonces, esa es la tablita básica, ¿no?, dentro de este estudio de la tarea número 3. En función a ella ya puedo dibujar, ¿no?, los histogramas, los polígonos de frecuencia, ¿no?, las ojivas, todos esos detalles, ¿no?, que ya se los deja para el trabajo del estudiante. La clave es la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, en ese entendido ya tendríamos ese desarrollo dentro de la tarea número 3.